Buenas tardes. En este video voy a tocar un tema candente en Argentina y en la región, como en Chile, como en Perú. Y es el tema de las constituciones. Y esta presión que hay en Latinoamérica para reformular y cambiar las constituciones, por un lado, que estas presiones están alimentadas, para decirlo en términos sencillos, por la gente progresista de izquierda, mientras que del otro lado, los liberales, que en realidad suelen tener, no todos, pero en gran medida, mucho más de conservadurismo que liberalismo, o sea, podemos decir que son conservadores trasvestidos de liberales, se agarran de los pelos y defienden a ultranza las viejas constituciones liberales que nacieron en la región, puntualmente en el caso de Argentina en 1853, de la mano de Alberdi, a las sombras y copiando la Constitución de Estados Unidos, nacida en Filadelfia al final del siglo XVIII, aferrándose a ellas como si éstas fueran un seguro certero para prevenir el avance del Estado sobre los derechos naturales de los individuos. Cuando Latinoamérica llegó hasta donde llegó con estas constituciones. Entonces vamos a analizar un poco este tema. Primero y antes que nada, lo que tenemos que decir es que estas constituciones nacieron con buenas intenciones. O sea, en Estados Unidos, Jefferson y compañía entendían la dialéctica, el Boca River, para ponerlo en términos futbolísticos, el blanco y negro existente entre Estado versus libertad, poder político versus poder social, ¿ok? Y parafraseando a Albert Nock, que decía que habiendo Estado, habiendo poder político, habiendo medios políticos, los hombres terminaban no teniendo derechos naturales y solamente teniendo los derechos que la casta política y los burócratas del Estado les terminaban concediendo a duras penas. Los padres fundadores de Estados Unidos, teniendo todo esto en claro, plantearon las constituciones liberales que tenían un propósito final: proteger los derechos naturales de los individuos de el avance violento del Estado, de los burócratas de carne y hueso que utilizan el Estado en su propio beneficio y en contra de los ciudadanos de a pie, de los individuos, del poder social. Entonces establecieron constituciones cuyo objetivo primordial era limitar al Estado, porque tenían bien en claro que el Estado era violencia física, era invasión, confiscación, la explotación de unos hombres por y para otros. Entonces, con buenas intenciones, escribieron las constituciones liberales para tratar de contener lo máximo posible al Estado, la vejación de los derechos naturales de los individuos, la vejación de la propiedad privada de las personas de bien del sector privado que generan riquezas. ¿Protegerlas de quién? Del avasallamiento y del avance del Estado, de los medios políticos, de los burócratas de carne y hueso. Ahora bien, una cosa son las buenas intenciones y otra cosa son los resultados alcanzados.
La pregunta es, ¿lograron su objetivo, este objetivo primordial, las constituciones liberales? No, todo lo contrario. Nunca en la historia de la humanidad el Estado ha avanzado sistemáticamente, tanto, sostenidamente, en forma tan prolongado, a velocidades crecientes que en los últimos 100 años. Es más, se podría decir que desde que se establecieron con buenas intenciones estas constituciones, el Estado no ha dejado de avanzar. La historia así lo ilustra cuando uno mira los números de gasto público, de cantidad de impuestos, de presión tributaria, del manejo del dinero que se llevó puesto el patrón oro, crearon el dinero fiduciario, crearon el dinero fiat. Cuando uno mira la escalada de endeudamiento, uno se da cuenta que el Estado no paró de crecer. De hecho, cuando ya todas estas constituciones liberales estaban todas operativas en la segunda mitad del siglo XIX, el Estado pesaba 5 o 6% del PBI en promedio. Antes de la Primera Guerra Mundial, el Estado ya se había duplicado, pesaba alrededor de 12% del PBI. Después de la Primera Guerra Mundial, en 1920, ya pesaba 20% del PBI. Y hoy en día, en las economías más desarrolladas, pesa entre 50 y 53% del PBI, y en las economías emergentes ronda, haciendo bien las cuentas, 40% del PBI. En Argentina se aproxima el 50%. Entonces, claramente han fracasado. Ahora, praxeológicamente, este fracaso de las constituciones liberales estaba, hablando mal y pronto, cantado. La praxeología lo anticipaba. ¿Por qué? Porque estas constituciones liberales cometen dos grandes errores garrafales. Primero, le da el monopolio de hacer leyes al Estado. Segundo, le da el monopolio de la seguridad al Estado. O sea, le da el poder monopólico de policía. Si no cumplís las reglas que el mismo Estado monopolísticamente impone, el mismo Estado te va a buscar con la policía y te trae de los pelos. Como si fuera poco, en tercer lugar, también le da el monopolio de la administración de justicia. O sea, al mismo Estado, además de darle el poder de hacer las leyes, irte a buscar y traerte de los pelos si no cumplís sus leyes, le da el poder monopólico de castigarte porque no cumpliste sus leyes. Y como si todo esto fuera poco, estas mismas constituciones liberales cometen un cuarto error garrafal. ¿Cuál es el cuarto error garrafal? El cuarto error garrafal no es otro que hacer al Estado juez y parte de su propio accionar. Estas constituciones liberales le dan al Estado el poder de dictaminar si el propio Estado avanzó de más sobre los derechos naturales de los seres humanos, sobre la propiedad privada, sobre su libertad. O decir el propio Estado, no, lo que estoy haciendo está en línea con los derechos naturales y no estoy avanzando sobre los derechos naturales de los individuos. ¿Por qué? Porque las Cortes Supremas de Justicia son las que dictaminan si el Estado comete o toma medidas o hace leyes anticonstitucionales, o por el contrario son las que terminan dirimiendo si las leyes respetan las constituciones. Ahora bien, ¿quiénes son esos jueces de la Corte Suprema como todo el resto de los jueces? Son burócratas de carne y hueso.
son burócratas del Estado, que cómo se eligen, más allá de pequeñas diferencias que puede haber entre países, como en el caso de Argentina con la reforma del 94 y el Consejo de la Magistratura. El Poder Ejecutivo propone jueces que son nombrados por el Poder Legislativo. Pongamos un ejemplo, hace falta nombrar 10 jueces y hay un partido negro y un partido blanco. El partido negro tiene 6 legisladores y el partido blanco tiene 4 legisladores. ¿Qué se hacen? Se juntan los miembros de los dos partidos, se ponen de acuerdo, el partido negro propone 6 abogados relacionados con el partido negro, el partido blanco propone 4 abogados relacionados con el partido blanco y se nombran esos 10 jueces. 6 relacionados con el partido negro, 4 relacionados con el partido blanco. Propuestos por el Poder Ejecutivo, nombrados por el Poder Legislativo, y esos 10 jueces pasan a formar parte del Poder Judicial. Poder Judicial que si hablo de la Suprema Corte de Justicia, es el que tiene que dictaminar si las leyes sancionadas por el Poder Legislativo, que los nombró a ellos, promulgadas por el Poder Ejecutivo, que los propuso a ellos, son constitucionales o inconstitucionales. Como nos damos cuenta, la división de poderes cae en saco roto. Y a esto le podemos agregar que los burócratas de carne y hueso, entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, pasan de un lado a otro sin ningún problema. O sea, pasan a ser diputados a intendentes, de intendentes a senadores, de senadores a gobernadores. Después tal vez son ministros. Después, con suerte, llegan a ser presidente y cuando termina su mandato vuelven como senadores. O sea, la misma división de poderes y los frenos y contrapesos que están implícitos en estas constituciones, en el mejor de los casos son un sueño, en el peor son un relato. Ahora bien, ya entendimos el monopolio que le da al Estado estas constituciones. Ahora, ¿qué implica un monopolio? La microeconomía es muy tajante en este sentido. Los monopolios están condenados a crecer persiguiendo su renta extraordinaria, su beneficio extraordinario. Ahora, ¿cuál es la renta extraordinaria del Estado? ¿Quién es el que detenta todos estos monopolios que expliqué que las constituciones liberales le otorgaron? La renta extraordinaria del Estado es el gasto público. La renta extraordinaria del Estado son la cantidad de impuestos, la presión tributaria, la emisión de moneda fiat sin respaldo que se puede expandir hasta el infinito, la emisión de deuda que tendrán que pagar las generaciones futuras y que financia el sistema financiero y el sistema bancario, inmoralmente asociado con los burócratas del Estado a través del Banco Central, con una prebenda llamada creación de dinero bancario y ahorro artificial a través del sistema de encaje fraccionario. Entonces, cuando entendemos todo esto y entendemos que un monopolio está condenado a crecer detrás de su renta extraordinaria, y entendemos cuáles son las rentas extraordinarias del monopolio llamado Estado, la conclusión puede ser solamente una, inequívoca. Va a haber un aumento exponencial del gasto público, un aumento exponencial de los impuestos, un aumento exponencial de la presión tributaria, un aumento exponencial de la cantidad de dinero y endeudamiento, porque son las rentas extraordinarias del Estado. Ahora bien, al mismo tiempo, ¿cuándo un monopolio va a crecer en forma más salvaje, más potente y acelerada?
cuanto más fuerza y violencia tenga para hacerlo. Y al Estado es el monopolio de la fuerza y de la violencia, que es fuerza y violencia de las cuales detentan el monopolio porque las constituciones liberales se la dieron. En consecuencia, no hay otra conclusión que no va a haber monopolio que crezca más fuertemente que el monopolio del Estado, y que va a ser un crecimiento exponencial del poder político. Y el poder político va a crecer exponencialmente con más gasto público, más impuestos, más presión tributaria, más dinero fiat, más endeudamiento a expensas del poder social. Entonces lo que entendemos acá es que las democracias liberales han creado un monstruo que es el Estado con anabólicos, condenado a crecer en forma exponencial. Y los resultados están a la vista. Y hay que tenerlo bien en claro esto. Las constituciones liberales han creado un monstruo que nos lleva al socialismo por la puerta de atrás. Las constituciones liberales crearon las condiciones iniciales para que se termine dando todo lo opuesto a lo que pretendían, o dicho de otra manera, para que se terminaran dando todo lo que las mismas constituciones liberales querían evitar que se diera, que es un avasallamiento sistemático y creciente de los derechos naturales de los individuos, un deterioro y un avance constante sobre la propiedad privada de los individuos. Y como todo monopolio, fíjense que de la mano de la democracia universal representativa, los monopolios se caracterizan por crecer, 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 obtener cada vez más renta extraordinaria y a cambio ofrecer cada vez más caros y peores servicios. Cada vez tenemos más impuestos, más presión tributaria, más endeudamiento, más caro. Y del otro lado tenemos peor servicio, peor seguridad, peor justicia, peor salud, peor educación en los estados socialdemócratas que crearon las constituciones liberales. Dicho esto, teniendo en cuenta todo lo que expliqué, que es una explicación utilitarista, ahora tenemos que mirar hacia la explicación más importante. ¿Cuál es? La de la ética y la moral. Las constituciones liberales están totalmente peleadas con la ética de la moral. ¿Por qué? Porque han creado un poder totalmente deshonesto. Es muy sencillo. Nos tenemos que remontar, para que se entienda, al primer caso, Estados Unidos. Estados Unidos, en 1786, en Annapolis, se llama una convención que asisten 5 estados para cambiar la legislación entre los 3 estados miembros. Hay representantes solamente de 5 que simplemente querían cambiar las normas positivas de aquel momento para que fluyera mejor el comercio entre los 3 estados. Eso después deriva en 1787 a la reunión en Filadelfia, donde asisten 12 de los 3 estados. El único que queda al margen es Rhode Island. ¿Qué sucede acá? Acá tenemos un grupo de individuos,
un pequeño grupo de individuos que, como dice el preámbulo de la Constitución americana, nosotros, el pueblo de Estados Unidos de Norteamérica, o sea, peor que el preámbulo de la Constitución argentina, que dice nosotros los representantes del pueblo argentino, ellos se arrogan ser el representante de toda la gente, de todos los ciudadanos. Y el problema es que la única manera de que se firme un contrato que esté en línea con la ética de la libertad es que todo el mundo, libremente y por propia voluntad, firme el consentimiento al contrato. O sea, tendrían que haber ido cada uno de los ciudadanos a firmar el consentimiento de ese contrato que era la Constitución. Obviamente, esto no se hizo. ¿Ok? Ahora bien, arrogantemente, cuando hay una convención constituyente, hay dos pseudo justificaciones que los convencionales esgrimen en su favor. La primera que dicen es que nos votaron. El voto tampoco tiene consentimiento. La otra que dicen es, bueno, estamos por cuenta y orden de los ciudadanos que pagan impuestos, y al pagar impuestos ellos están brindando el consentimiento al funcionamiento de este sistema político, social y económico. Los impuestos no son voluntarios. O sea, tampoco hay un contrato. Mucho menos el voto es un contrato de una convención constituyente como la Constitución del 94 que tenemos. ¿Por qué? Porque un contrato de representación es un contrato que lo firman dos partes, el representado y el representante. El representado y el representante, ambas partes entran en libertad voluntariamente y de común acuerdo al contrato. Los dos explicitan su conformidad firmando el contrato. Y en el contrato se establecen para ambas partes derechos y obligaciones. Se establecen mecanismos de auditoría para ver si esos derechos y esas obligaciones se cumplen o son cumplidas con conformidad al contrato por ambas partes. Y si después de esa auditoría, de ese mecanismo de monitoreo, alguna de las dos partes llegan a la conclusión que la contraparte no está cumpliendo, valga la redundancia, con su parte, en el contrato hay mecanismos de salida del contrato, donde por incumplimiento de la contraparte, la parte que no está satisfecha rompe el contrato y se retira. ¿Ok? Obviamente, el voto para una convención donde se hace una constitución, en Argentina es un voto obligatorio. O sea, no es algo voluntario, no es algo que se hace bajo estricta libertad. Por lo tanto, está viciado de nulidad, porque un contrato es solamente válido si es voluntario, o sea, si no es firmado a punta de pistola. Y acá el voto es a punta de pistola, el voto es obligatorio en Argentina. Y si no es obligatorio, te obligan a pagar una multa, o sea, se revela que es obligatorio. Ahora, además el voto es secreto, o sea, yo no revelo
mi consentimiento. Entonces, acá está lo que explica Spooner. La Constitución no tiene consentimiento porque yo no le pongo el nombre, no firmo. Entonces no hay contrato de representación. Los que firman la Constitución no son representantes del pueblo. ¿Y qué sucede? Al no ser representantes del pueblo, no están confeccionando un contrato, la Constitución, con el visto bueno del pueblo. No tiene el consentimiento del pueblo. Ergo, esa Constitución no tiene autoridad sobre el pueblo. No solamente no tiene autoridad, que no debe ser obedecida por el pueblo, porque algo que no tiene autoridad no tiene que ser obedecida. Más aún, si es algo que está peleado con las más básicas prácticas legales y no hay contrato, es obligación no obedecerlo. No solamente esto, hay otro vicio de nulidad de las constituciones. Las constituciones parecieran ser ad eternum, o sea, se confeccionan, se presentan y las tienen que respetar todas las generaciones. Los firmantes, los hijos de los firmantes, los nietos de los firmantes, los bisnietos, los tataranietos, los tataranietos. Ningún contrato es hereditario. ¿Ok? Entonces, ningún nieto, ningún tataranieto tiene que obedecer lo que firmó su abuelo hace 100 o 150, su tatarabuelo hace 100 o 150 años, suponiendo que el abuelo lo firmó. Pero esos pocos constituyentes que crearon las constituciones, sin contrato de representación, la firmaron solo ellos. Volvamos a los primeros casos. Casi todas esas constituciones nacieron de eventos revolucionarios, donde gran parte de los firmantes terminaron erigiéndose con el poder después de haber actuado como, entre comillas, vándalos. O sea, por fuera de las normas positivas de aquel momento, por fuera de las normas positivas del sistema que querían cambiar, por abajo del sistema, por fuera del sistema, contra las normas del sistema, actuaron para esa legislación vigente del sistema del momento como malhechores, se hicieron del poder por la fuerza, rompiendo las instituciones vigentes de aquel momento, e erigieron un nuevo sistema. Y ellos arrogantemente se autoedificaron como los dueños de lo que está bien, como los protectores de lo que estaba mal, firmando ellos un papel en nombre de todo el mundo de aquel momento y a las espaldas de todo el mundo de aquel momento. Imagínense que en Estados Unidos de aquel momento a todas las mujeres, a todos los negros y a todas las personas, si no me falla la memoria, menores de 30 años no eran ciudadanos. ¿Y cuántos estaban al tanto de ese documento? Entonces, en definitiva, para resumir, estamos en el siglo XXI. Estas constituciones datan, la primera de finales del siglo XVIII. La mayoría fueron confeccionadas a lo largo del siglo XIX, modificadas con el mismo espíritu a lo largo del siglo XX. Y desde un análisis utilitarista nos trajeron al borde del socialismo siglo XXI en Latinoamérica. Está más que claro
que las constituciones liberales no han servido para evitar el deterioro del poder social frente al avance del poder político, del Estado y del socialismo. Y no pudieron prevenir la vejación de los derechos naturales del hombre y de la propiedad privada. Desde un plano ético, filosófico y moral, las constituciones liberales rompen todos los preceptos básicos del derecho y del derecho natural. No son justas porque no están alineadas con el derecho natural. Son injustas. ¿Por qué? Porque son derecho positivo escritos de puño y letra por burócratas del Estado arrogantes que tuvieron buenas intenciones en el origen, pero que cometieron graves errores que nos condujeron hasta donde estamos hoy en día. Entonces, señores, no nos rajemos las vestiduras. El problema de fondo es que, como resultado de la educación estatal obligatoria, la gente cree en la educación institucional formal en la cual los estados determinan los programas de estudio, adoctrinándonos en la religión del Estado y de las políticas públicas y los burócratas del Estado de carne y hueso. Hasta que no nos empecemos a dar vuelta y a comprender que eso es el origen del problema e intelectualmente no nos empecemos a desescolarizar de la educación estatal obligatoria, el camino está perdido. El segundo mantra que nos venden, la democracia, hasta que no nos demos cuenta que la democracia nos lleva al socialismo por la puerta de atrás y que la democracia es la dictadura de la mayoría y se termina convirtiendo en una dictadura parlamentaria en la cual no hay división de poderes, en la cual no hay frenos y contrapesos y en la cual el Estado está condenado a crecer a nuestras expensas, llevándonos al socialismo, repito, por la puerta de atrás, vamos a estar cada vez peor. Es sencillo. La alternativa a la democracia, que es la dictadura de la mayoría y se convierte en una dictadura parlamentaria, no es ni la monarquía ni otras formas que hemos tenido de gobiernos en el pasado y tristemente acá en Latinoamérica, dictaduras. No. La alternativa es que nosotros decidamos por nosotros mismos todo, que todas las decisiones importantes de nuestra organización, como sociedad, como sistema político, social y económico, emerjan primero y antes que nada del individuo, que se organice libremente en anarquía, organizado a través de medios económicos. Y para eso, para que eso sea posible, hay que desarmar los estados-nación, hay que sesionar, hay que volver a pequeñas y muy reducidas administraciones. No tiene que haber 200 estados en el mundo, 200 estados-países en el mundo, tiene que haber 200.000. Y para desarmar estos 200 estados-países y que pueda haber 200.000, por poner un número arbitrario, pero de ahí para arriba, hay que desarmar estas constituciones y hay que dejar de confiar en un papel escrito y mucho menos en un papel escrito que nos venden que es pseudo liberal, pero en realidad es conservador y crea el peor monopolio de la historia de la humanidad, que es el monopolio del Estado en la seguridad y en la justicia y en la determinación de su propio accionar. Por favor, dejemos de creer en un papel que no nos ha dado ninguna protección ni ninguna solución. Todo lo contrario, las constituciones liberales han sido
uno de los principales andamiajes sobre los cuales el poder político construyó su sistemático, avasallante y exponencial avance sobre el poder social, los derechos naturales y la propiedad privada de los individuos. Muchas gracias.